Y si en un caso voy a sumar, en el otro caso voy a restar. Pero quisiera que ustedes lo investigaran. Vean el procedimiento. Este es para ustedes como trabajito, como parte de la práctica. Ahora bien, como les mencionaba, en las operaciones de diferencia han aparecido los valores, o de resta, ¿sí, no? Resta o diferencia, han aparecido los valores negativos. ¿Cómo se los representa un valor negativo? ¿Y cuál es la utilidad de? ¿No? Nosotros normalmente vamos a utilizar en los sistemas digitales la representación binaria, puramente binaria, ya que ese es en realidad el equivalente más directo. Y de hecho, esa representación de un código que tenemos binario, representa una cierta cantidad, pero uno de ellos, el elemento más a la izquierda, ese va a representar el valor denominado el signo, ¿no? O la representación del signo. Pero en principio, ¿no? Del conjunto de valores, posibles combinaciones que pueden hacerse de este número, se define como el complemento al valor invertido. En este caso, por ejemplo, del 0 es el 1, del 1 es el 0, del 0 es el 1 y así, ¿no? Existe una opción de representación de un valor negativo mediante su equivalente. Si nosotros analizamos la recta de dos reales, ¿no? Un valor del 1 es el 0, 1, el valor del menos 1 debería representar el 1, 0, ¿no? El invertido del 0, 1 sería el 1, 0. Si en vez de utilizar solo dos caracteres, utilizáramos el 3, por ejemplo, 3 caracteres, para representar el 1 es 0, 0, 1, y para representar el menos 1 sería el 1, 0. A ver, quizá esto lo podríamos, no sé si se estaría, no tengo dónde escribir ahora. Pero entonces vamos a ver. No sé si me han comprendido este concepto. Miren, este es un valor, como es el 6, y su representación negativa sería el invertido de esto, ¿no? Del 0 es el 1, del 1 es el 0, del 1 es el 0, y este 1, este valor nos indicaría que es negativo, en realidad el valor. Si tuviera 4 caracteres, ¿no? El 0 que está por encima, el último valor, es el que nos dice el signo. En este valor, este sería. Si tengo 5, 10, 15, pero el último, ese es el que nos indica que es un valor negativo. ¿Listo? Como indicamos aquí, el bit de mayor peso porcional se utiliza como el signo. Un bit de 0 significaría que el número positivo, y un bit de signo igual a 1 indica que el valor es negativo. El número, por ejemplo, menos 25, se expresa como. Este sería el 25 como tal, pero este tendría que ser el negativo, entonces este le ponemos el signo 1, tomando en cuenta que ese es el mismo valor, ¿no? Y así, por ejemplo, este valor es el que me dice que hasta dentro de esto es el número 425. Pero cuando le pongo el signo, lo invierto, todos, y este me dice que el valor que viene a continuación es un valor negativo. ¿De acuerdo? De hecho, no es la única forma de representar un número negativo, sino también hay otra, y es la más utilizada y fácil de implementar, que es el complemento a 2. ¿Qué es el complemento a 2? Que simplemente es el complemento a 1, que es el complemento en realidad, sumada una unidad. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere? Yo tengo un número binario, por ejemplo, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Este es un valor binario. Entonces, lo que tengo que hacer es invertirlo y sumarle una unidad. Y este va a ser el valor llamado complemento a 2. Por así decirlo. Por ejemplo, el mismo valor de menos 6, ¿no? Este es el valor 6, positivo. ¿Qué tengo que hacer? Invertirlo y sumarle la unidad.
y este valor es el valor menos 6. ¿Se dan cuenta? Es distinto al anterior. Este es 1, 0, 0, 1, y este es el 1, 0, 1, 0. Aquí también tenemos eso. Miren, empieza con 0, significa que lo que está aquí adentro es un valor positivo. Perfecto. Si es un valor positivo, lo que hago es complementarlo y sumarle la unidad. Y ya tengo el valor negativo. Es el famoso complemento 2. ¿Por qué la utilidad? Porque necesitamos hacer sumas y restas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha implementado un complemento y con un, ¿no? Con un sumador de 1, si fuera, se suma. Se hace el complemento y se suma y tengo este resultado. El famoso complemento 2. Estos gráficos, ojo, los he obtenido de el librito y un excelente libro que es Electrónica Digital de Thomas Floyd. Pueden descargárselo, están las versiones antiguas desde internet. ¿Para qué se ha hecho el complemento? Para las operaciones de resta, ¿no? Por ejemplo, 4 menos 5 no se podría en los números positivos, enteros positivos todavía, pero el resultado debería ser menos 5 si hablamos de los enteros negativos. ¿Cómo lograrías representar esa operación de 4 menos 5 y de que me dé un resultado llamado menos 1? Entonces, primero tendría el 4, y eso es fácil. El 4 es un valor positivo. Entonces, utilizamos un 0 para representar el signo, ¿no? Y es el 1, 0, 0, es el 4. Menos. El número 5 es el 5 positivo, 0, 1, 0, 1. Perfecto. Una vez hecho esto, tendría que hacer esto, menos esto. ¿Qué es lo que tendría que hacer este valor? Le tendría que complementar, ¿no? Y este sería el complemento a 1. Y simplemente sumar, porque el signo lo que va a hacer es introducirse aquí adentro. Y ya va a ser simplemente una suma. Bueno, como dije, ¿no? Primero se obtiene el complemento, sea a 1 o a 2, y se procede a la suma regular. Y finalmente se verifica si el bit de mayor peso sea un 0, entonces el resultado es positivo, y si fueran 1, el resultado es negativo. Como estamos utilizando complemento a 1, entonces este valor, como es un 1, dice que este resultado es negativo. Ya no está haciendo, y es verdad, ¿no? Es el valor negativo. ¿Recuerdan del 1, su complemento que era? 1, 0. Ajá. ¿Vale? Hay otros valores que son importantes para las operaciones, como son los números fraccionarios, ¿no? Los números fraccionarios. ¿Cuáles son los números fraccionarios? Son los de punto decimal, ¿no? Para representar un valor con un punto decimal en el sistema decimal, utilizamos la coma y simplemente es el carácter que a continuación viene por cada uno de ellos, ¿no? Y en el caso de los sistemas binarios, si en un caso, por ejemplo, el 0,1 se puede representar como 1 dividido entre 10. El 0,01 es 1 dividido entre 100. Entonces, en el caso de los sistemas binarios, sería, como la base es 2, va a ser el 1 dividido entre 2. Y al siguiente debía ser 2 elevado al cuadrado, eso es 1 dividido entre 4. La siguiente dividido entre 3, 8, dividido entre 2 elevado a la 4, 16. Y así, las subdivisiones son de este tipo de escalas, las potencias, ¿no? Y, por lo tanto, si nosotros lo representamos en un valor decimal, esta sería, ¿no? De la mitad, 0,5, una cuarta, 0,25, una octava, 0,125 y así. Estas van a ser las particiones por cada uno de los caracteres. Sumados, podemos obtener un valor cualesquiera, combinaciones de ellos, ¿no? Con decimales y precisiones, que podríamos decir. Por ejemplo, si nosotros queremos representar un sistema fraccionario, después de la coma, este 1 va a ser 0,5, 0, y va a valer 0,125, ¿listo? 0,125.
0,625. Y así como está, ¿no? Se suman y me da este valor de decimal. Y entonces el 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, coma, 1, 0, 1, 1 es en realidad el 109,668,75. ¿No? Si ese número decimal lo quisieras representar en binario, este sería su equivalente. Este es un poco más complejo, y es cierto, ¿no? De hecho, los sistemas digitales y los microprocesadores que vamos a conocer ya tienen en algún caso equivalentes o equipos o circuitos que se encargan de hacer toda esta operación en hardware, no en software. Entonces, pero en principio siempre se hacían por esta manera, ¿no? Haciendo operaciones para hacer el cálculo previo. Van a conocer en algún caso esto, ¿no? Ahora, existen normas para la representación y su almacenamiento de estos datos, porque normalmente cuando nosotros hacemos el cálculo, estos valores los tenemos que guardar en un cuaderno, en un apunte, en algún lugar para luego recuperarlos, pues no los perdemos, ¿no? Y en la manera de cómo anotarlos, cómo guardarlos, de hecho, existe un estándar, ¿no? Ponemos el valor, coma y otro más, ¿no? O utilizamos, por ejemplo, la notación científica para ello, ¿no? En algún caso. Entonces, de la misma manera, en los sistemas digitales, en la aritmética digital, se ha establecido ciertas normas o ciertos estándares, como mostramos ahí, ¿no? En este caso, es estándar, vamos a indicar. De tal manera que tiene 3 campos para su representación. Aquí tenemos, ¿no?, una representación de 32 bits para la representación de un punto con coma flotante, o punto flotante, ¿no? Un número, el primero, que nos dice también es la señalización del signo, el exponente y el valor que vamos a utilizar, ¿no? El valor que vamos a representar. Estos 8 bits nos permiten representar el valor del exponente a la potencia que vamos a utilizar, y este es en realidad todo el valor. Porque si recuerdan, simplemente son multiplicaciones de 2, el doble, el doble, el doble. Noten aquí, si nosotros agarramos a toda esta expresión y a todos les multiplicamos por 2, simplemente estos lo que va a hacer es desplazarse, ¿no? Esto para este lado, para este lado, para este lado, para este lado, y así, ¿no? Se va a ir a desplazar, multiplicando por 2. O si dividimos entre 2, también se va a desplazar en el sentido inverso. Entonces, si agarráramos todo esto y lo desplazáramos 8 posiciones, este 2 lo llevaremos hasta aquí, va a ser 8 elevado a la 0, 8, 1 y así. Tendríamos que multiplicar por un 2 elevado a la menos 8. Ese valor de exponente es lo único que nos vamos a colocar aquí. Y todo esto son estos valores de unos y ceros. Es agarrar todo esto, desplazarlo para un lado y poner cuántos desplazamientos he hecho, y eso es reemplazar aquí, ¿no? El exponente. Entonces, así puedo representar un número con coma decimal, ¿no? Y así almacenarlo. A eso se refiere, ¿no? Es la parte del número como flotante, representación de magnitud o número. El exponente es la parte de un número como flotante que representa un número del lugar al que se va a desplazar, ¿no? Vamos a operar bajo esta norma. En realidad ya el computador, el procesador, se encarga de hacer mucho de esto, ¿no? De hecho, los equivalentes de los algoritmos para operar con flotantes se encargan de hacer todas estas operaciones. Y en otros casos, los circuitos tienen un sistema separado que se encarga de hacer estas operaciones de forma de Harvardiano, de lógica. También se especifica en ese estándar que cuando utilizamos 32 bits, se dice de simple posición, o 64 bits de doble precisión, ¿no? El tamaño de toda la expresión. Es importante esto porque también va a definir el tamaño de datos que puedo manipular, ¿no? Cualesquiera que tenga. Si no, va a aumentar o reducir el rendimiento de nuestro algoritmo. Y existe hasta de 80 bits, si notan. Aquí está un ejemplito. Por favor, quisiera que lo revisen, lo repasen, el algoritmo para poder trabajar con ello, ¿no?
Vuelvo a decir, no va a ser nuestra prioridad conocer, pero sí es importante que ustedes recuerden cómo se opera. Ya hemos hablado de los números con signo, las operaciones con signo, descartar. Si existiera, esto es interesante, ¿no? Cuando sumo dos números negativos me da un número negativo mayor, pero este valor muchas veces se va a descartar si es que superara la cantidad de datos o caracteres de nuestro sistema numérico, ¿no? Entonces se descarta y el valor ya no va a ser equivalente. Entonces, esto se lo conoce como un overflow. De hecho, cuando tengo cierta cantidad de espacio para poder operar números y voy a superar esta cantidad, ya no se puede, ¿no? Y siempre nos va a mandar una señal de error, ¿no? De habernos sobrepasado la cantidad de caracteres. Cuando quiero hacer sumas sucesivas, una a otra, para llegar a las sumas, ahí están los ejemplitos. Y otros sistemas, ¿no? En este caso hablamos de códigos. El código BCD, o 8421, 8 caracteres, códigos Gray, que son, ¿qué es lo que hacen los códigos Gray? Es simplemente cambiar un carácter de un valor posicional a otro, ¿no? Sin hacer cambios. En este caso son equivalentes, solamente combinaciones, pero solo tienen 10 caracteres, código binario decimal, ¿no? BCD, mientras el código Gray también tiene esa misma cantidad, solamente que pasar de un código a otro es por el cambio de un solo carácter a la vez, no es el mismo. Por ejemplo, si hablamos del código Gray, pasar del 0 al 1 cambia este carácter con este. Pero si cambio del 1 al 2 en el código binario, que hemos visto más antes, este 1 cambia de 1 a 0 y este 1 de 0 a 1. Entonces hay dos cambios de estado. Mientras en este otro caso, este se mantiene y solamente hay un cambio de 0 a 1. Entonces este es el valor del 2 en código Gray, mientras este es el valor de 2. Es otro cambio, ¿no? Y si vamos a utilizar este otro, por ejemplo, este cambia y este no cambia, mientras en este caso este se mantiene, pero esto sí cambia. Y así, ¿no? En este caso, aquí hay dos cambios, tres cambios. 1 a 0, 1 a 0 y de 0 a 1, tres cambios. Mientras en este otro, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Cambio de número. Entonces, esa es una alternativa. De hecho, ustedes pueden inventarse el tipo de cambio que deseen, o tipo de código que deseen, que cumpla ciertas reglas, para cierta utilidad también, ¿no? Estos se han hecho más que todo para temas de codificación y verificación de errores. Otra codificación para representación es el código ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Lo que debería es un código estándar americano para el intercambio de información. En principio han existido 128 caracteres, sin tomar en cuenta el último, solo 7 bits se utilizaban para ello. Se puede considerar que un código de 8 bits para hacer el código ASCII ampliado, ¿no? Y de hecho eso ya es casi un estándar, ¿no? Los primeros 32 caracteres son comandos no gráficos y que nunca se han imprimido y se presentaron en la pantalla y solo se utilizan para propósitos de control, ¿no? O sea, vamos a utilizar con la representación en programación algunos códigos que solamente expresan símbolos y en algunos casos ni siquiera eso, solamente son comandos de, por ejemplo, salto de línea, un espacio vacío o un escape, que no se representan en una pantalla, sino simplemente son operadores. Aquí está esa lista, ¿no? Son los códigos ASCII iniciales. Los primeros 31 caracteres son simplemente comandos que van a significar cierta operación. Y después aparecen los imprimibles, ¿no? Por ejemplo, un espacio vacío, un signo de admiración y los números, del 0 hasta el 9, cuyos equivalentes son desde el 48 hasta el 57 en decimal,
su código binario y su código en hexadecimal, ¿no? Igual tenemos primeramente las letras en mayúscula y después las letras en minúscula, ¿no? Por ejemplo, aquí no existían los caracteres especiales como la ñ, ¿no? Las llaves, la ñ, sí, los caracteres con acento. Esos se han ampliado aquí con los otros siguientes, ¿no? Aquí van a ver esto. Y es importante que los reconozcan, ¿no? Los símbolos del código o alfabeto griego, ya muy utilizados para nosotros, ¿no? Vamos un poquito ahora ya directamente, creo que están aburridos, jóvenes. Una hora de avance. Ah, ya, ¿se Está bien, entiende? Inge, seguiremos Por preguntando. favor, Está bien, díganme. Inge. Les he mencionado que al principio, interrúmpanme si es que no se ha entendido nada o tienen dudas. Como han visto, este es un repaso rápido de lo que no estamos haciendo ningún ejercicio, pero es parte primordial que necesitamos. ¿Está bien? Bueno, supongo que la mayoría entiende que normalmente en la electrónica digital lo que hemos de utilizar son circuitos integrados donde están implementados lo que denominamos compuertas lógicas, ¿no? Y una de las funciones, o también conocidas como funciones lógicas, es las operaciones de ciertas tareas. Se implementan regularmente estos circuitos para cumplir ciertas condiciones de estado, ¿no? Aquí tenemos compuertas como las compuertas NAND, las compuertas NOR, las compuertas NOT, las compuertas AND, eh, NAND con 3 entradas y una salida, ¿no? Estas AND, 3 entradas, una salida, compuertas NAND con 4 entradas, una salida, AND con 4 entradas, una salida, NOR, estos serían las AND de 7 entradas, una salida, OR, XOR, ¿no? Y la codificación, los últimos números que van a reconocer son el 00 para AND, 02, 04, el 14 también es bien interesante, porque tienen ciertas cualidades. Pueden utilizar esta tablita como resumen, pero hay manuales de reemplazo para estos circuitos integrados. Por lo regular, la tecnología que se utiliza, la tecnología transistor, TTL, ¿lo conocen? Es de transistor, que se alimentan con 0 y 5 voltios, pero pueden existir hasta 12 o 24 voltios de alimentación. Son tecnologías 78 y hay otras 74, 75 que son tecnología militar. Entonces, es importante que se conozcan, sea fácil para ustedes reconocer esas. Aquí tenemos lo mismo, solamente que estas, bueno, creo que es la misma. Sí, son la misma. Y aquí tenemos su tabla de verdad, ¿no? Un resumen de las tablas de verdad. Vuelvo a decir, estos gráficos no los he creado yo, están en el librito de Thomas Floyd, de electrónica digital, sistemas digitales, si no estoy también, es su nombre. Y pueden irse a ese texto, muy, muy bueno. Bueno, de todas maneras, aquí está la tabla de verdad de la compuerta AND, que dice 0 y 0, 0 and 0, 0, 0 and 1, 0, 1 and 0, 0, y 1 and 1, 1, ¿no? Entonces, esta es la compuerta AND, el OR. Para el OR, basta que uno sea un 1, va a ser un 1. Si los dos son ceros, recién es 0. El NAND es el inverso del AND, ¿no? Si hay dos son iguales, 1 y 1, entonces recién es 0, lo demás vale 1. Y sus equivalentes también es este, ¿no? Es el mismo resultado, pero en un sentido inverso. En álgebra Boole, si agarro este cerito y lo paso para atrás, los dos van a aparecer, esto cambia de representación, es lo mismo, ¿no? Entonces, si es 0, 0, 0 o 0 negado, 1, 0 negado, 1, 1 y 1, 1. 1 o 1 sería, ¿no? Y lo mismo. Solamente si es 1, 1, 1 negado, 1, 0, 0 o 0, 0. Ese es el 0. Perdón. Sí. Y bueno, el NOT es negativo, el negado, el NOR es el mismo,
AND, recuerden, el cerito pasa atrás, el circulito, y se cambia de representación de AND a OR, de OR, AND. Y tienen la misma tabla. Este es el más interesante, que es de hecho una representación compuesta de los anteriores, el XOR. Para el XOR hay dos maneras de verlo, bueno, o variedad, pero por ahora, primeramente les mostraré su tabla. Si los dos son iguales, es 0. Si son distintos, es un 1. No, si los dos son iguales, es un 1, porque está negado ya. Si son iguales, es un 1. Si son distintos, es un 0. Otra alternativa de ver el XOR es suponer que esta es una señal de control, de tal manera que si es 0, se mantiene lo que está aquí, se copia al otro lado, es lo mismo, pero si es 1, lo que está aquí se invierte. Esta pareciera ser la señal de control para que lo que venga aquí se mantenga hacia la salida, o lo que venga aquí salga invertida hacia la salida. ¿No? Si notan, si pongo un 0, si está aquí, pasa aquí. Si pongo un 1, lo que está aquí se niega y sale aquí. Es una llave de control. Es muy útil para ciertas tareas, ¿no? Así lo pueden ver. Y en el sentido inverso es también, ¿no? Solamente que lo que está aquí, si es un 0, se invierte. Si es un 1, no se invierte. Bueno, hablando de las funciones lógicas, como les decía, utilizamos la simbología de la multiplicación y la suma para representar estas mismas compuertas, ¿no? Cuando decimos A más 0, es A OR 0, ¿no? A OR 0 es A OR 1 es 1, A AND 0 es 0, A AND 1 es A OR A es A OR no A es 1. Porque si este es un 0, su negado es un 1, y OR siempre me va a dar un 1. Si este es un 1, su negado es un 0, y esto me va a dar también un 1. ¿No? En este caso, A AND A es A AND no A sería un 0. Siempre es un 0, ¿no? Dos veces negado el A es A AND A, B es simplemente A, porque si factorizáramos, por así decirlo, A sería un 1 OR B. B OR 1 siempre va a ser un 1, independiente del valor de B, y por lo tanto, siempre va a ser 1 AND A, estaría aquí, siempre me da A. Entonces se puede simplificar bajo estas operaciones. De la misma manera, en este caso, bueno, aquí ya se pueden operar factorizando o alterando el valor de A. Va a ser A OR B, y esta multiplicación es que es la extensión, nada más, ¿no? Este multiplica por este por este por este, y este por este, ¿sí, no? Y al final de cuentas igual se simplifica a este. A esto han debido ya iniciar en este tema, lo que son las funciones lógicas, ya deben estar en este tema. Les consulto, ¿han llegado a esto, a las funciones lógicas? En teoría. Ya. Las funciones lógicas, al igual que cualquier otra, es unas operaciones de tal manera que este va a depender de las condiciones o valores que tengan estas otras variables, ¿no? Recuerden, estas son variables independientes y esta es la variable dependiente. En el mismo sentido se encuentra, solamente que ahora estamos hablando de estados, sea 1, sea 0, o sea, verdad, falso, verdadero. Entonces, muchas de las operaciones que tenemos también se pueden simplificar, como en matemáticas, en el álgebra que conocemos, se pueden simplificar si están dividiéndose, sacando mínimo común denominador, o hacer factorizaciones, todo por el estilo, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, si yo tuviera, miren, B, C, y este es B, AB, y AB es este mismo AB. Si factorizáramos este B más C, lo factorizamos, sacaríamos, tendría AB, ¿no? A más B por B más C, ¿no? O de alguna manera tendría aquí A por B, luego sería A por C, luego tendría B por B, sería simplemente B, y B por C. Y B por C sería A, les aseguro que lo podríamos llegar a simplificar de esta manera. ¿Por qué? Porque si nosotros llegaríamos y representáramos, plasmáramos esto en circuitos digitales, ¿no? Utilizando esas compuertas digitales,
lo teníamos que plasmar de esta manera. ¿Cómo? Miren, vamos a partir de la salida. Esta es la salida F. ¿Qué viene la salida? De operaciones OR, OR. Entonces, tengo un OR de 1, 2, 3 argumentos. Entonces, 1, 2, 3 entradas. Ahora veamos este término. Empecemos por este primero. Este primero dice A and B. A y B. A and B. Está saliendo, este es 1. Perfecto. Veamos este otro. Sería A and, primero el OR de estos dos. Primero veamos B OR C. B OR C. Es este el resultado. B OR C. Que va a venir luego con un AND con el A. Y ese es el otro argumento. Igual en otro caso para B. B AND B OR C. B OR C. Y ese es el otro argumento. Y por lo tanto me da todo esto. Si nosotros agarramos y utilizamos el árbol para simplificar, se puede llegar a esto. Y al simplificar, tengo los mismos estados, la misma respuesta, simplemente con dos compuertas. Todo esto se puede simplificar a dos compuertas. Entonces es factible. Y de hecho, para simplificar, lo que se denomina sintetizar, eso es implementarlo, ¿sí? Sintetizarlo, es más económico implementar de esta manera. Por eso es importante lo que es el álgebra de Boole para simplificar funciones lógicas. Bueno, otros conceptos importantes que quizá no hemos llevado, no lo han llevado todavía, son las velocidades retales de circuitos lógicos. Esto lo vamos a ver, les digo, pero a medida que vayamos pasando las clases. Y es importante el concepto de velocidad. Minimización de funciones lógicas mediante los mapas de Carnot. Que veamos aquí un ejemplito. Si nosotros tuviéramos una función como en esta expresión, así de extensa, y tendríamos que hacer una simplificación, tendríamos que operar de esta manera, ¿no? Haciendo asociaciones, operando y encontrando igualdades, simplificando y haciendo más asociaciones, y tal vez llegar a una expresión de esta manera, que tal, en algún caso podamos o no tener una representación más sencilla, tal vez sea la misma o un poco nada más simplificada. Mientras que hay otra forma de simplificar, utilizando los pesos posicionales y una representación en una tabla denominada un mapa de Carnot. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? Se agarra, digamos, en este caso, si tengo 4 variables independientes para obtener mi función S, esa va a ser la tabla de S, hago combinaciones posibles de A y B. Por ejemplo, si esto es A y esto sea B, entonces pueden ser A0 y B0. A0, B1. A1, B1 y A1, B0. Y de la misma manera aquí, CD. CD sería C0, D0, C1, D1, C0, D1, C1, D1 y C1 y D0. Son posibles combinaciones que pueden existir. Y si nosotros agarráramos esta expresión ya simplificada, teníamos más antes, o la función esta, otra, la podríamos representar mediante cuando esta expresión se hace un 1. Cuando C, si este C vale un 1, negado 0, no. Entonces, cuando C vale un 0, negado 1. Ah, perfecto. Si C vale 0 y D vale un 1, porque si es 1 y 1, me da un 1 todo esto. Entonces, basta que esto sea 1 y todo lo demás no interesa porque ya el resultado va a valer S igual a 1. Entonces, agarrando de esta expresión, tendría que ser, primero, cuando C sea un 0. Busquemos C0. Cuando C es 0, aquí está, aquí es 0, porque aquí este C vale 1, aquí vale 1. Entonces, estas dos columnas, va a ser posible cuando C sea 0. Y luego dice, cuando D valga 1, porque si D vale 1, esto también puede todo ser 1. Si es 0, no, va a ser 0. Entonces, no. D tiene que valer 1. ¿Dónde D vale 1? En esas dos primeras combinaciones posibles, aquí.
Entonces, aquí es C0 y D1. Perfecto. Entonces, a todos ellos les pongo un 1. Pues en todas estas posibilidades, el sistema o S se hace 1. Todo va. Perfecto. Ya se ha llenado de puros 1. Veamos el siguiente término. Aquí dice A vale 1, B vale 0, recuerden, porque está negado. C vale 1 y D vale 0. O sea, A1, B0, C1, D0. Entonces, hemos dicho, recuerden, A1. ¿Dónde es A1? Este es A, este es B. Aquí está A1. A1, estas dos filas. B0. Este es B0. Esta fila. D o A, B, C1. ¿Estamos bien? C1. C1. Estas dos. C. Estas dos aquí. Y D, ¿qué tiene que ser? D0. Aquí está D0. Entonces este 1. ¿Vean? No sé si están notando. Espero que sí. Yo. Si seguimos con los otros, de la misma manera, ¿no? Dice A1, B, C y D, ceros. A1, este es 1, estas dos. B, C y D, ceros. Este es B0, D0, 0. Este 1 también. Y hasta aquí. Y continuamos. A, B1, A1, B1, C0, D0. Los dos primeros en unos, los dos siguientes en 0. Los dos primeros en 1, aquí están los dos primeros en 1, todo eso arriba, y los dos siguientes en 0. Este es 0, entonces es este. Y seguimos. B, C y D. B, C y D. No, perdón, todos en 1. B en 1 sería estos dos. Y C y D en 1. Aquí está en 1. Entonces vean todos los unos. Esta primera columna hemos hecho puros unos, estos dos unos también, este uno y estos dos unos. Entonces, todos estos unos están representados. Ahora, ¿qué dice la teoría de los mapas de Carnot? Una vez representados esta función que teníamos en principio, lo que deben hacer es agrupar en pares. Primero de unos. O sea, par de unos es agarrar un uno si no es posible. Mejor si es la mayor cantidad de grupos. Grupos adjuntos, unos que estén al lado del otro. Siempre entre filas y columnas, ¿no? Pero no en diagonal, ¿no? No en diagonal. A ver, estos 4 unos están en conjunto, entonces los puedo reunir en una sola cajita. Estos 4, estos 2, pero ya están, pero igual se puede unir con ellos. No se puede unir en diagonal, siempre. Y también esto se puede unir. Y este se une con este. Mejor si se uno en mayor cantidad de grupos, pero si no es posible, en uno solo también. Pero en este caso, este se puede reunir, porque es casi como una circunferencia. De aquí llega a este punto también. Lo van a ver mucho mejor si entran a teoría de tal, les van a enseñar. Este con este se une. Entonces, aquí, ¿cuántos grupos tengo? Este es un grupo con este. Este es un segundo grupo, este es un tercer grupo y este es un cuarto grupo. Entonces, veamos este grupo. ¿Cuáles son? No me interesa A y B, todas las posibles combinaciones que sean. Solamente me interesa esto porque son las posibles. Sería C0 y D1. C0 y D1. Veamos estos. En aquí, ¿qué es lo que no cambia? Esto no cambia. Este 1, eso es D. ¿Y qué no cambian estos dos? Esto es B. ¿No? A, B. Entonces es B y D. B y D en este grupo de 4. En este otro grupo de 4, ¿qué es lo que no cambia? 0, 0. Eso sería C negado. En este que no cambia, A. Entonces sería A y C negado. Perfecto. Y por último, este, que al reunirlo con este otro, lo único que busco, ¿qué es lo que no cambia en estos dos?
En aquí es el D, ¿no? D es 0, 0. ¿Qué es lo que no cambia? Aquí es los dos, ¿no? Solamente es una fila, no hay otras más. A1, B0 y D0. A1, B0 y D0. Como ya tengo esta expresión, ¿cómo sería su sintetización en circuito? Sería una compuerta OR de 1, 2, 3, 4 entradas. Una AND, vean, una compuerta AND y un negado antes. Otra compuerta AND, otra compuerta AND y negado antes. Otra compuerta AND, pero de 3 entradas y 2 negados. Pero fácilmente lo que se puede es asociar esto con esto y tener C, B, D negado, y asociar de estos dos, C negado más B. Y de hecho se ha simplificado a una sola compuerta AND, OR, perdón, con dos compuertas AND y sumadas y negados. Vean, si además de esto pueden seguir operando, asociándose un poco de agilidad y práctica, se les va a hacer bien simple o hacer una mayor simplificación del circuito. Y aquí está, ¿no? Es así, la misma función. Tengo una compuerta OR, una A directamente, una compuerta A sin negar, y una AND de la compuerta OR y de un AND que da C y D, ¿no? De y D previamente negados. Este negado y este también negado. B sin negar con un OR de C y eso entra un AND con D. Y el otro D, B y C previamente negado. Si notan, ese es el mismo resultado. Muchas otras de las operaciones algebraicas que tenemos aparecen otras, como son funciones especiales, ¿no? Que son conjuntos de circuitos orientados a cierta tarea, ¿no? Una de ellas son los famosos multiplexores. Los multiplexores son llaves de paso, si puede ser su equivalente, ¿no? Llaves de paso para el traslado de la información de un punto a otro, ¿no? Pero previamente condicionados. Un multiplexor es simplemente un circuito como este esquema, que dependiendo de las señales de control define qué señal es la que va a pasar al final de la función. O sea, en este caso, depende de estas señales C0 y C1, de tal manera que permita que este dato pueda llegar a esta salida. ¿No? Por ejemplo, si ponemos 0, 0, veamos, 0, 0 es un camino, 0 negado, 1, 1, este 0, negado, 1, 1 y 1, 1, este se pone un 1, y este pasa a este lado, 1, aquí sale el de 0, por aquí está, lo dejaremos aquí el de 0. ¿Qué pasaría en los otros casos? Si son ceros, 0, este 0 viene por aquí, 0 and 0, pues 0. Y lo que venga aquí es 0, lo que pasa aquí es 0 y aquí es 0, 0, 0, o sea, va a depender simplemente de esto. Igual, si estos dos son 0, 0, 0, 0, este es 0, y si este es 0, este también es 0, entonces todas estas señales de 1, de 2, de 3, no van a poder pasar a este lado, solamente va a pasar el de 0, porque está así, ¿no? En 0, 0, 1, 1 de 0 es 1, y este 1 pasa aquí, este de 0, perdón, y esto pasa a este lado. Entonces aquí va a valer 1, porque la condición de D1 es un 1 y aquí sale. Entonces, estas son las señales, quisiera que verifiquen ustedes en otro tiempo, que cumple esas condiciones, ¿no? Si es 1, 0, o es 1, 0, ¿no? Va a dejar pasar el 1 o el D2. Y si los dos están en 1, va a dejar pasar el D3 y no así los otros. Este esquema se puede simplificar su representación mediante este bloquecito, ¿no? Es un multiplexor de 4 entradas y una sola salida, teniendo un control C1 y C0, posibles combinaciones. Y lo que sale es 0.
Existen circuitos integrados ya implementados con hasta 8 o 16 multiplexadores. Entonces van a tener varias señales de control. Entonces van a tener 8 entradas y una sola salida, en 2 elevado a la n-1 entradas y una salida, ¿no? Posibilidades, combinaciones posibles de nuestras compuertas. Lo mismo. Y su representación esquemática, por si acaso, no solamente hay de una sola entrada, pueden haber varias entradas y varias salidas también, ¿no? Como está mostrándose aquí. 4 posibles, 2 combinaciones y 2 salidas al mismo tiempo. Su representación más simplificada es de esta manera, ¿no? Como un cono truncado volteado. A uno se los conoce como MUX, y al que traduce de una línea a varias, demux. MUX, demux. Multiplexor, demultiplexor, ¿no? Es conocido como demultiplexor. Y ¿recuerdan el término módem? Ese es el famoso modulador y demodulador. En realidad, de ahí viene el concepto, ¿no? El modulador lo transforma la información en una señal modulada y lo demodula cuando agarra de esa señal modulada, la demodula y encuentra la señal original. Es el modulador y demodulador, o módem. El famoso antiguo llamado módem. No, existen multiplexores de 8, 16, 32, 64 o M bits, son comúnmente utilizados, ¿no? Esta es una función, una expresión que quisiera ustedes puedan estudiarla, de matemática, de la señal de salida respecto a una señal de control y los datos que se están especificando. Otras funciones especiales, hablamos de los codificadores. Tanto codificadores, también va a haber decodificadores. Esta es una codificación, dependiendo del tipo de entrada, un código le va a asignar, ¿no? Para 000, cualquier valor, para 001 es el 0, para 101, 01, y así, ¿no? Entonces, cuando a este tipo de combinaciones posibles de las señales de entrada, le voy a asignar un específico código que le va a pertenecer a esas posibles. Las otras que no están explicadas no son esas. Puede ser que bajo los estados que tenga cada uno de los bloques pueda asignarle cierta condicionante, ¿no? Pero las otras nunca van a aparecer. Por lo tanto, estos códigos son los únicos que van a tener una significancia. Este es un codificador. Y como existen los codificadores, puedo tener su tabla de verdad, ¿no? De estas posibles combinaciones, por así decirlo, el 1, el 2, el 4, el 6, al otro va a ser el 00, 01, 10, 11. Es el 0, 1, 2, el 3. Esa es la posibilidad de codificar. O sea, si nosotros agarramos esto, significa de hecho esto, ¿no? Estamos codificando. Y como existen codificadores, existe su tabla de verdad, que puede utilizarse para su representación, ¿no? Entonces, este es el circuito, de hecho, su equivalente a ecuación, que sabemos cómo implementar para su codificación. Es una compuerta OR, nada más, ¿no? Así como existen codificadores, también podemos implementar, circuitalmente hablando, un decodificador, aunque de una entrada, una salida. Y esta es una señal de habilitación, nada más, que hace la misma tarea, solamente que la decodifica. Y también se puede implementar sus reglas, ¿no? Para obtener las señales de salida. Y aquí hay otras operaciones, por ejemplo, un comparador, para saber si la señal de entrada, ¿no?, es igual, es mayor o es menor que otra señal. Por ejemplo, si tengo dos entradas binarias, puras binarias, puedo saber si esta es mayor, es igual o es menor que mediante este circuito. Por ejemplo, 0 y 0, ¿cómo son? Son iguales, entonces debería ser la respuesta igual en 1. 1, 1, ¿son iguales? Sí. Entonces, si son distintos, entonces le ponemos un 0. La otra función sería si A es mayor que B. ¿Cuándo A es mayor que B? 0 es mayor, no. Este sí, en este caso. 1 es mayor que 0, sí. Este es un 1. Si A es menor que B,
¿Cuándo A es menor que B? Aquí. Aquí es igual, aquí es mayor, aquí es igual. Entonces, aquí es 1. Entonces, si nosotros tratáramos de implementar estas tres funciones lógicas, pues ya son 3, igual, mayor que, menor que, las tendríamos que implementar de esta manera, con una compuerta XOR. Si notan, esta es la tabla del XOR, idéntica, ¿no? Esta es la señal de control, que si es 0, sale lo mismo, NOR, X, NOR sería no negado, y si es 1, sale invertido, pero negado. Ahora bien, el mayor que menor que es la tabla NOR, en este caso, y la tabla negado, como está aquí. Tomemos un ejemplito rápido. Si A es 1 y B es 0, A es mayor que B. Este tiene que ponerse en 1. Los demás tienen que ser 0. A es 1, 1. Ah, perfecto. Si este es 0, 0 negado, 1, 1 y 1, 1. A es 1. Veamos los otros resultados. A es 1, B es 0, 1 negado, bueno, 1 negado es 0, 0 en 0, 0, 0. Perfecto. Este es 0, 0. Este era 1, 1 por 1, 1 negado, 0. Perfecto, es 0. Entonces 0, 0 y este es el 1. ¿No? Entonces, vean este circuito, es un circuito comparador, que nos dice si A es mayor que B. Estos circuitos se pueden complicar mientras más entradas tengan, ¿no? Por ejemplo, este es un circuito comparador de 4 bits. 4 bits vamos a tener para verificar si es mayor que, menor que o igual que. Muchas más compuestas, pero vean, es con muy similares condiciones. Bueno, hasta aquí hemos hablado de los estados, sin considerar estados pasados. Y ahí vamos a entrar ahora, lo que son los sistemas secuenciales. Hablando de los sistemas secuenciales, vamos a hablar de dispositivos y registros y memorias, que es el tema último de este. Los sistemas biestables, los famosos flip-flops, son conocidos como los multivibradores capaces de permanecer en uno o dos estados posibles, llamados estados estables también, ¿no? Durante un tiempo indefinido de ausencia de perturbaciones, ¿no? En este caso, el famoso flip-flop set reset, ¿no? Reset set, RS. ¿Qué es el circuito set reset? Es simplemente un registro que, dependiendo del valor de la entrada, puede poner a 1 a la salida, y dependiendo del valor del cambio de este, puede volverlo a colocar en su estado original, que era 0. ¿No? Sino implementado en sentido inverso con unas compuertas no o NOR, sino NAND. Y esto es en un sentido 0, ¿no? Se pone en 0 y se activa. Si se pone en 0, esto se desactiva. Ahí están sus representaciones esquemáticas. Pueden ustedes revisar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que Q puede ser un valor cualesquiera, no nos interesa, pero estamos los estados en 0, el set y el reset está en 0. Si este está en 0, dependiendo del valor de Q, va a ser su Q negado. Aquí está el Q negado. Si el Q negado viene aquí, este está en 0, 0 por Q negado, negado el Q negado es Q, es el mismo Q. Perfecto, está aquí. Si esto le pongo a 1, 1 por Q, pues es 1, no interesa el valor de Q. 1 negado es 0, este vale entonces 0. Este 0 que viene aquí, 0 por 0, 0, no porque este era 0 inicialmente, 0 negado, 1, este es 1. Y este 1 viene aquí, se pone a 1. 1 por 1, 1, negado, 0. Y se ha mantenido, ¿no? O sea, este ya se ha puesto en 1 y este se ha puesto en 0. Siempre que el set estando en 0 pasa a 1. Y si lo vuelvo a poner a 0, ¿no? Volviendo a su posición original, el set estando en 1 se pone a 0, este está en 0 y este está en 0, este estaba ahora en 1, 1, 1 aquí, y este se pone a 0, sigue siendo 1 como respuesta, negado, un 0, se mantiene en 0, este 0 o 0
0, negado, 1, y se mantiene. O sea, significa que en su estado que estaba inicialmente, lo he seteado, significa que se ha puesto a 1. Y en sentido inverso, si esto lo pongo nuevamente a 1, si lo pongo ahora a 1, lo que voy a hacer es que esto se va a poner a 1 y esto se va a poner a 0. Entonces lo voy a resetear. O sea, vean, este simplemente es un sistema de conmutación, pero se va a mantener ese estado cuando ya terminen las perturbaciones, no hay más. Esa es la capacidad de un filtro o de un flip-flop reset, ¿no? SR. La misma implementación pueden estudiar bajo compuertas NAND. Y están sus bloquecitos representativos. Normalmente no se esquematiza así un flip-flop, sino en forma de una cajita encerrada, ¿no? Donde tienen las señales internas set y reset ya asignadas. ¿Listo? Si fueran en sentido inverso, se pone un cero por delante, un circulito, para decir que la señal estaba negada previamente. Estos pequeños circuitos, o pequeños sistemas, mini sistemas diríamos, se basan también, digamos, tiempo de estados, en los cambios que en ese momento estamos estudiando. En algunos casos se tiene una señal que habilita la entrada de datos para ver sus cambios, ¿no? Para mantener estos cambios fijos mientras no se... Y esa entrada es el enable, ¿no? La entrada de habilitación. Una modificación del circuito, y este es un estudio temporal de esas condiciones. Si el enable no estuviera habilitado, entonces no va a permitir que pase la información hacia la salida, por más que esto vaya conmutando, ¿no? El set o el reset. Pero el enable, solamente cuando él está habilitado, recién pasa las señales. Aquí está, ¿no? Miren el enable. Solamente cuando él pasa, recién hay conmutación hacia la salida. Cuando él, por más que los otros estén cambiando, solamente con el enable es donde hay un cambio. Si no existiera el enable, por más que estos conmuten, no existe conmutación a la salida, ¿no? El enable está en 1 y cuando eso está en 1, estos están cambiando, están cambiando. Solamente cuando hay la señal de habilitación. Aparte de estos flip-flops SR, hay otro flip-flop mucho más utilizado, que es el flip-flop D, que es conocido como también un registro de solamente un estado, una señal D, el flip-flop D. Entonces, lo que aparezca aquí se va a copiar aquí siempre y cuando el enable esté habilitado. Entonces, este es su circuito equivalente. Y por más, si esto no está habilitado, por más que esto cambie, esto es como una grabadora del estado de la entrada. Eso graba y ahí se queda. Otros flip-flops conocidos, aparte del flip-flop D, es el flip-flop JK, con entradas y salidas negadas, y con unas señales como son las señales de habilitación o también el clock. Si notan, aquí hay una flechita. Esa flechita significa que es una señal de sincronía o clock. En algunos casos va a aparecer también con un circuito por delante. Si aparece el círculo por delante, significa que el cambio es por el flanco de bajada. Vean en estos esquemas, es por el flanco de subida. Mientras si aparece un circulito por delante, significa que es por el flanco de bajada. O negado, una barrita, ¿no? Entonces, cuando estando en 1 pasa a 0, en ese momento es cuando existe el cambio de valor hacia la salida. No es antes. ¿Listo? Aquí tenemos la tabla de verdad de flip-flop JK. Por favor, tómenlo así también como un set de set, no hay cambio. Que no es, como les digo, es importante que lo conozcan, mas no los vamos a estudiar solamente esto, sino sí, por ejemplo, como recursos de cálculos, operaciones, multiplicaciones, divisiones, pero ya es más que todo su tabla de verdad la que hay que utilizar. En algunos casos hay otro tipo de entradas en un circuito, ¿no? Por ejemplo, como hemos hablado, en la señal de clock, donde van los pulsos que generan los pasos de estado, los cambios de estado, ¿no? Que temporizan esos cambios de estado. Una señal para el borrado, como es el clear,
para todo ponerlo en su posición original, y otro es el preset o el preseteado. Puede ser que nosotros necesitamos, antes de las operaciones generales, restablecer en qué estados van a iniciar, o condiciones iniciales de nuestro sistema, ¿no? De nuestras funciones o el proceso que estemos. Entonces hay unas señales que se utilizan para presetear antes de correr el sistema. Entonces, pueden aparecer esos también. Set, preset. Bueno, hasta aquí estamos hablando de cómo guardar información, guardar en un punto, ¿no? Pero, de hecho, existen, en ese sentido, necesidad de guardar mayor cantidad de información, y ahí aparecen lo que denominamos memorias. Esta es la última parte de la asignatura de electrónica digital, en este momento, ¿no? Pero es importante para nosotros almacenar datos, guardar datos. Y estos datos, ¿cómo se van a almacenar si no son en espacios, circuitalmente hablando, registros, como el flip-flop D, donde cada bit se va a almacenar? Entonces, cada bit se puede almacenar mediante, electrónicamente hablando, una matriz, ¿no? El bit va a ser de 8 por 8 filas, así, ¿no? Una cajita donde va a estar cada bit. Y si aumentamos la cantidad, pueden aumentar. Entonces, aquí tendríamos, por decirlo, 4 bits, pero de 16 filas y 4 columnas, o una sola de 64. Así también se lo puede conocer, ¿no? ¿Para qué se utilizan las memorias? Son sistemas dedicados solamente al almacenamiento, o sea, son circuitos integrados dedicados solamente a esa tarea, de guardar información. Muchas de ellas tienen diferentes características y tecnologías de cómo. Luego tal vez podamos ver un poco más de eso. Pero son grandes volúmenes y solamente dedicados a eso, guardar información. El ordenamiento debe ser mediante una posición donde se ubican, y eso se le va a conocer como dirección, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros suponemos que esta es una posición, ya está ubicada en una cierta posición, posición 1, a este valor se le va a conocer como su dirección, y esto va a ser su valor, ¿no? Y cada posición es una posición de memoria, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 7. Y esta es su dirección. Normalmente va a ser representado mediante un chorizo así extenso, ¿no?, de datos, donde aquí van a estar las direcciones representadas, ¿no? Acceso ordenado y seguro. ¿Por qué hablamos de seguro? Porque van a tener igual señales de habilitación, tanto de lectura como de escritura. O sea, una cosa es leer y otra cosa es escribir. Entonces vamos a tener señales que especifiquen esa forma. Por portabilidad e independencia del sistema, ¿a qué se refiere? Que esto va a tener su objetivo de guardar, y no interesa lo que pase con otro elemento, entonces se va a quedar ahí almacenado hasta que nosotros, y lo podríamos llevar a otro lado, o conectar otro. Aquí estaba un videito, les voy a pasar el video para que lo vean. Hablando del direccionamiento, como hemos dicho, es una matriz de circuitos almacenados. Esto va a ser el decodificador. Le vamos a mandar cierto código que va a pasar por un decodificador, y eso le va a poner una única de estas líneas. Recuerden, un decodificador agarra de un código, lo desplaza como si fuera un multiplexor, y solamente una de ellas se pone en 1. Y va a seleccionar una posición para que esa la podamos leer mediante un elemento conocido como el bus y señales de control que nos digan o quiero leer o quiero escribir un dato sobre él, ¿no? Vean, el bus de datos, que son líneas de comunicación, lo que van a ser de doble sentido, o de salida o también de entrada. Cuando lea, voy a sacar. Cuando escriba, voy a introducir por esto. Y así está más o menos, ¿no? Tengo un código, se decodifica, y este es el número 5, entonces la dirección número 5 se habilita, y esta se va a leer o se va a escribir. Si nos dice que está en escritura, el valor que está aquí va a pasar a guardarse en esta posición, ¿no? El dato se copia y ahí se guarda. Entonces, esos son los procesos que van a pasar. Y aquí están las secuencias que tienen que suceder, ¿no? De las tecnologías de memorias que existen, las conocemos como, una de ellas es las memorias RAM. Muchos de ustedes ya las conocen, desde el colegio les han enseñado, es Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio,
o randómico, si especificamos traducción. Son memorias en las cuales se denominan volátiles porque no se guardan, sino es que están con energía, se borran mientras si no tienen energía. Y existen grandes diferencias entre ellas, por ejemplo, los static RAM, las dynamic RAM, ¿no? Memorias dinámicas de acceso, en este caso, que tienen elementos dinámicos de almacenamiento, como son capacitores y otros temas más, otros con circuitos de estado sólido, ¿no? Algunos síncronos, otras síncronas, por paginación, extendidos, ráfaga, o síncronos también, en modo dinámico. No es de nuestro interés muchas veces conocer la dinámica porque estamos restringidos a la tecnología que alcancemos en este mercado, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de memoria vamos a tener, es mejor, les recomiendo utilizar las RAMs, que son un poco más veloces que estas otras. ¿Está? Un poco nada más. Aunque y también la tecnología está aumentando y está apareciendo cada vez mejores, ¿no? Mejoras en cada uno de ellos. También hablando de el guardado de información, como ven, esta es una celda de un bit, un circuito que está aquí implementado. Tienen señales, buses de control de entrada de datos y salida de datos, que es la escritura o la lectura de un bit, ¿no? Especificando. Y simplemente de estas lecturas puedo saber qué es lo que se está leyendo o qué no se está leyendo. Están la mayor parte de ellos conectados simplemente, pero por lo tanto esta salida tiene ciertas condicionantes que están inmersas en los circuitos, ¿no? Como son las salidas de tres estados, el tri-state, que cuando una está activa, las otras están desactivas, pero no son circuitos, parecieran que están abiertos en la conexión, o sea, se hubieran desconectado eléctricamente hablando. Pero físicamente siempre están conectadas, solamente que hace una alta impedancia a la salida, de tal manera de suponer que es un circuito desconectado, y solamente esta es la que está saliendo hacia afuera. Entonces eso es una tercera, un tercer estado que lo van a conocer cuando vean un circuito integrado en tres estados, ¿no? Los tri-states, que se llaman. Y ahí están también las memorias RAM, su forma de direccionamiento. Van a tener un bus de direcciones, un bus de control, una señal que es el chip select, ¿no? Es selector del chip. Reading, writing es escritura y lectura, ¿no? Internamente solamente va a ser normalmente un solo pin, no van a ser dos, uno solo. Y el output enable, salidas habilitadas o inhabilitadas. Esto es para utilizar los tres estados, porque podemos conectar varios otros memorias al mismo cableado, de tal manera solo tener uno solo, y así extender la capacidad de memoria. Si tengo una RAM de 32K, ¿cómo haría una de 64? Agarraría otro chip igual, idéntico, de tal manera que simplemente los conectara a las salidas en el mismo terminal. Y solamente habilitaría este para sacar datos de esta memoria y deshabilitaría este y habilitaría la otra para sacar de la otra memoria, ¿no? Para eso se utiliza el output enable, salidas habilitadas. Justamente para tener una mayor extensión de salidas, y el chip select para habilitar la energización o si no el consumo de energía de este circuito integral. Aquí mostramos, por ejemplo, los estados de tiempo para la lectura y escritura de un dato, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer un ciclo de lectura, ¿qué es lo que tendría que ser para un ciclo de lectura? Poner a uno reading enable, ¿no? En este caso, si le ponemos a 1, entonces en ese estado, primero tenemos que poner las direcciones. Pasado un tiempo, hasta que busque, decodifique, a ver, vamos aquí, sí, hasta que busque, pase esa dirección, se decodifique, se seleccione y se establezcan los estados fijos, pasa un tiempo, ¿no? A eso nos íbamos a velocidad de respuesta, ¿no? Pasa un tiempo, ese tiempo hasta que se establezca, también se hace el chip chip select. El chip se pone a 0 para seleccionar el chip y output enable.
Y pasado esto, perdón, recién pasa los cambios de estado hasta que se estabilizan las salidas. Y ya tenemos los datos de salida válidos. Una vez datos, se puede leer esos y copiarse a otro espacio, ¿no? Mientras en el bus de escritura, en el caso de escritura, igual, primeramente ponemos la dirección, también establecemos los datos que se van a escribir, ya tienen que estar preestablecidos, habilitamos el chip select, seleccionamos el chip, y luego definimos que se establezca ya la grabación, ¿no? Estando en 0, estando en 1 pasa a 0, y en ese momento se están grabando los datos, hasta que va a haber un tiempo en el que ya es suficiente para decir que los datos han sido grabados. Ese tiempo hay que esperar a que se establezcan ya los estados y recién se puede dejar de habitar para verificar que en realidad ya están grabados. El tiempo de verificación, aquí se puede leer si realmente ya los datos están establecidos. Nada más, ¿no? Hay otras memorias, por ejemplo, las memorias seriales, conocidas como de acceso secuencial, donde no hay un bus de todos los datos, sino solamente un pin, un bit que permite hacer eso, ¿no? Y esta es una matriz que utiliza esto. Más que todo para la decodificación o secuenciación de las entradas y salidas, ¿no? Aquí. En estos casos, normalmente lo que sucede es que se pone una posición y se manda una grabación. Se dice a la siguiente, entonces automáticamente esto va a la siguiente dirección y esto también se va a grabar o leer. Entonces, no necesitan pasar nuevamente cada vez o pasar a decodificar las direcciones. No necesitan eso, sino que en forma automática se sigue con los siguientes, y entonces bloques de datos se pueden hacer lecturas constantemente. La siguiente dirección, sin estar haciendo cada vez ese proceso, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Algún concepto importante también es la memoria caché, ¿no? ¿A qué se refiere con la memoria caché? Cuando hablamos de los microprocesadores, el acceso a una posición de memoria o una memoria donde puedan seleccionar datos, normalmente va a tardar un tiempo tanto por el espacio y la cantidad de datos que se va a utilizar, sino también físicamente hablando en aquella que se encuentra lejana, porque es una distancia que debe recorrer. Eléctricamente hablando, aunque sea pareciera para nosotros muy veloz el acceso a un dato, no, puede ser nomás un tiempo que se pierde, ¿no?, en el transcurso. Pero para evitarnos eso, se coloca una memoria un poco más pequeña para ese acceso, para ciertas operaciones nada más, no todas, ¿no? Para ciertas operaciones especiales donde se puede utilizar una memoria hasta físicamente más cercana, donde se pueden hacer las operaciones de conteo o guardado interno, y esa es la memoria denominada caché. Y pueden haber diferentes cachés, no solamente una cercana, otra de mayor velocidad que están aquí, ¿no?, más cercanas. Entonces, esas son las que se pueden utilizar. Y hay algunos ejemplitos de memorias dinámicas, porque utilizan capacitores que utilizan. Y en esto, ¿a qué se refiere? Porque van a establecer estados que dependen de las cargas o descargas de este capacitor, ¿no? Es donde se almacenan los datos para poner un 1 o un 0. Pero necesitan necesitan una alimentación o un cebado para mantener ese. Básicamente, el que sepan cómo funciona el circuito. No es tanto así. Solamente aquí ponemos una llave de paso, con una de salida de datos. Este va a ser para el refresco, para guardar. Si está en 1, mantenerlo en 1. Si está en 0, no necesitar dejarlo en 0. A eso se refiere, para alimentar o no por este lado. Y estos no, solamente son entradas y salidas de ese 1 o 0. Como aquí se organizan varias memorias al mismo tiempo, en paralelo. Aquí está mostrando esto, con un solo bus de datos. Y aquí hablamos de otro tipo de memorias, las denominadas ROM. Las famosas memorias ROM, memorias de solo lectura, básicamente en principio se refieren a las memorias que una vez, en una ocasión, se van a grabar y no tienen la posibilidad de volverse a grabar o solamente sirven de lectura.
es donde se va a guardar normalmente el código, ¿no? En la mayor parte de los casos estaban dedicadas a las memorias de los famosos BIOS, hasta ellas, pero necesitaban siempre una etapa de grabado. Pero existen diferentes también así tecnologías. Las más utilizadas vamos a hacer estas. ¿Listo? Me dan medio minutito, me están buscando. En línea nomás, por favor. Ya he vuelto. Volviendo al tema. Bueno, hay diferentes, les decía, diferentes tecnologías para ello. Y igual, las características importantes son las habilitaciones, puerto de salida y bus de direcciones. ¿De acuerdo? De la misma manera que en los otros casos, es una matriz donde tienen que tener un decodificador de direcciones y líneas de entrada y salida. Las antiguas memorias eran programables o borrables por luz ultravioleta. Alguna vez han debido ver con un casquillo y un cristal por encima, con luz ultravioleta se borraba, pero también tenían la posibilidad de ser borradas. Actualmente ya hay memorias de lectura y escritura eléctrica, perdón, de borrado electrónico, mediante niveles de tensión. ¿No? Aquí están las líneas de dirección, una vez dirección, habilitación de salidas, vamos a tener una señal de programación o borrado, si nosotros necesitamos borrarlo, y un voltaje, un nivel de tensión de programación. O sea, vamos a alimentar con un nivel un poco mayor, por lo regular, a la de lectura y escritura, que es 5, puede ser hasta 12 voltios, que permita que se vaya a grabar los datos que tenemos que enviar, ¿no? En lectura esto normalmente va a estar en 0, ¿no? Hay otras memorias denominadas memorias flash, que son mucho más veloces de esta tecnología. Tenemos, como mostramos ahí, es algo muy evidente que son más veloces, por tanto el tamaño, mientras más reducido sea el tamaño, ojo, las dimensiones más pequeñas, vamos a obtener mayor velocidad también y menos consumo de energía. Hoy en día se está viendo eso mucho mejor cuando hablamos de microprocesadores en el orden de nanómetros por cada transistor, ¿no? En ese caso. Aquí existen algunas tablas comparativas de tecnologías, si se pueden o no escribir entre sus unidades, alta densidad, no volátiles, cómo se expande mediante circuitos, aumentar la cantidad de memoria, ¿no? En su lectura. Vuelvo a decir, esto es raro, muy poco vamos a poder ver. Y bueno, eso es todo por hoy. Creo que nos hemos tomado buen tiempo, 2 horas, casi sin descanso. Sé que ha sido muy rápido, pero vuelvo a decir, estos son conceptos que son importantes para nuestro avance. Les voy a mostrar, voy a pasar esto, no creo que alcancemos ahora.